Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos colgantes con formas geométricas en arcilla polimérica. Esta técnica es ideal para principiantes, pero si llevas un tiempo ya trabajando con la arcilla polimérica, seguro que encuentras algo de inspiración para tus proyectos. Para hacer el primer colgante vamos a empezar con 4 tonos de azul, de más claro a más oscuro, y voy a utilizar estos cortadores concéntricos. En la caja de descripción del vídeo te dejo varios enlaces donde puedes comprar este tipo de cortadores o algunos muy parecidos. Las láminas que voy a utilizar de arcilla están al número 3 de mi laminadora Atlas. Les pongo un folio por encima y paso suavemente el rodillo para eliminar las marcas que puedan haber quedado con la laminadora. Y ahora, comenzando con la lámina más clara, que es la que irá en el centro, y el cortador más pequeño, voy a cortar la forma del cortador. Cojo la siguiente lámina del siguiente color, que tiene el mismo grosor que la anterior, y corto con el mismo cortador que había utilizado anteriormente, pero en este caso voy a descartar la parte central. Y en el orificio que ha quedado, coloco la pieza que había cortado anteriormente. Ahora ponemos un papel de horno encima y frotamos con el dedo para eliminar la unión. A continuación bruñimos también con la ayuda de una tarjeta. Deberás bruñir hasta que notes que queda todo liso y se ha eliminado la unión. Continúa con el siguiente cortador del siguiente tamaño. Puedes cortar de manera que quede centrado o de forma asimétrica. Descarta la parte de alrededor . Y corta con el mismo cortador en la lámina del tono siguiente. Descarta la parte interior y continúa de la misma manera. Para despegar la pieza de la superficie de trabajo es mejor que te ayudes con la cuchilla, ya que como hemos estado presionando al bruñir, probablemente se habrá quedado bastante adherida. Sobre todo ahora que es época de calor, la arcilla está bastante blanda. Esta técnica queda mucho mejor si la haces con una temperatura más bien fría, ya que el calor ablanda mucho la arcilla y se puede deformar un poco. Sin embargo, yo, estando en el mes de agosto, lo he podido hacer sin ningún tipo de problema, pero hay que tener un poquito de paciencia. Continúa bruñendo, primero con el dedo y después con la tarjeta, hasta que hayas eliminado completamente la unión. No presiones en exceso para evitar que se deforme el dibujo. Ahora continúa con el siguiente cortador . Y repite con el último tono de arcilla, que en este caso es el más oscuro. En este caso yo he utilizado en los tonos más oscuros arcilla metalizada, y la verdad es que queda precioso el efecto al final en el colgante. No olvides bruñir bien con el dedo y con la tarjeta, y cuando quede todo perfectamente unido y sin marcas, corta la última forma final del colgante. Levántalo de la superficie con ayuda de la cuchilla y ahora vamos a coger una lámina que texturizamos con una esponjita. La lámina tiene también el mismo grosor, está hecha el número 3 de la laminadora, y con esta lámina vamos a hacer la trasera de nuestro colgante. Colocamos la parte de textura hacia atrás y el colgante
encima, presionando un poco para que se adhiera bien y se eliminen las burbujas. Ahora con el mismo cortador cortamos la forma y eliminamos el exceso que haya podido quedar con la cuchilla. Yo le voy a dar forma curva al colgante, para lo cual lo coloco encima de un bol metálico que se puede meter sin problema en el horno para que coja esta forma. Y ahora es el momento de hornear a la temperatura y el tiempo que indique la marca de arcilla que estemos utilizando. Para el segundo colgante voy a utilizar esta paleta de colores que es más veraniega, pero en este caso son 5 colores, con lo cual a este juego de cortadores le voy a añadir este otro que no es del mismo juego pero que encaja perfectamente. Y el procedimiento que vamos a seguir es el mismo, lo que pasa que esta vez he preferido empezar desde el color de fuera, el más grande, hacia adentro. Pero el procedimiento es el mismo, cortando, eliminando la parte central, sustituyéndola por otra de otro color y bruñendo siempre cada vez que pongamos una nueva capa. En el color coral, el primer corte lo hice con el segundo cortador en tamaño, es decir, todavía no he cortado la forma definitiva del colgante. Me he reservado para el final el cortador de mayor tamaño. Aquí ya está todo perfectamente bruñido y en este caso le voy a dar un efecto un poco más psicodélico. Corto una línea inclinada en el medio y desplazo un poco la figura. Como siempre, con papel de horno, bruñimos con el dedo y con la tarjeta y vamos a cortar una nueva línea procediendo de la misma manera. Desplazamos y volvemos a colocar. De esta manera rompemos un poco la geometría y queda un poquito más alegre y desenfadado. Soy consciente de que hay personas que pueden tener cierto toque y esto les puede dar un poquito de cosa, el estar rompiendo la geometría y la simetría, pero es una cosa que en diseño queda bastante bien. Por eso, en lugar de cortar el colgante recto, voy a inclinar el cortador. Si a ti este efecto te molesta mucho, obviamente puedes hacerlo de la manera que hicimos el cortador anterior, todo muy simétrico y muy perfecto. Ahora le voy a dar un acabado con textura, para lo cual paso el rodillo por encima de la esponjita de textura y voy a colocarlo encima de una lámina también texturizada del mismo color y corto con el cortador que había utilizado. De esta manera tenemos textura tanto por delante como por detrás y nos ahorramos un poco de lija. Horneamos también según las instrucciones del fabricante. En realidad no es necesario ir horneando todos los colgantes uno por uno, ya que puedes esperar al final y hornearlos todos juntos. Para nuestro tercer colgante voy a utilizar esta gama también de 5 colores, pero en este caso nuevamente tengo 4 cortadores, con lo cual vamos a fabricarnos, entre comillas, la pieza central, que es la más pequeña. Cortamos con el cortador más pequeño que tenemos y vamos a cortarle una sección a cada lado para conseguir esa misma forma o muy similar, pero más pequeña. Con ayuda de la cuchilla redondeamos las esquinas y aunque no va a quedar exactamente igual que la forma de los cortadores, la verdad es que da bastante el pego. Ahora vamos a colocar una lámina del mismo grosor en color blanco, que es el siguiente color, paralela a uno de los lados.
cortamos el sobrante y vamos colocando láminas de la misma manera paralelas a cada uno de los lados. La verdad que esto es mucho más fácil verlo que explicarlo con palabras. Continuamos cortando y colocando láminas alrededor siguiendo la forma. Y ahora con la misma técnica de antes vamos a bruñir para eliminar estas uniones. En este caso tendrás que hacer más trabajo bruñendo, puesto que tienes que eliminar varias uniones, tanto las del azul con el blanco como la de las diferentes secciones de blanco. Asegúrate de que se elimina totalmente la unión y que la superficie queda regular. Ahora sí podemos utilizar el mismo cortador para cortar nuestra pieza blanca. Y continuamos realizando el colgante con los siguientes cortadores consecutivos de la misma manera que habíamos hecho anteriormente. No olvides bruñir con el papel de horno y el dedo y luego la tarjeta en cada una de las fases. En este caso es conveniente no correr e ir haciendo los pasos uno por uno para luego ahorrarnos el trabajo de tener que lijar si quedan muchas imperfecciones. Así que mientras mejor bruñas y mejor queden las uniones, mucho menos tendremos que lijar al final. Y a mí por lo menos lijar es el trabajo que menos me gusta. Ponemos ya el último color y bruñimos con el dedo con el papel de horno. Y ahora en lugar de cortar la forma, le vamos a dar un aspecto un poco abombado, con ayuda del mismo cortador. Aquí estoy luchando un poco con la colocación del cortador. Entonces colocamos el cortador más o menos donde va a ir, centrado en la pieza, le damos la vuelta. Y en este caso con ayuda de un poco de polvos de talco porque hace calor y la arcilla está un poquito pegajosa, vamos dándole con los dedos con cuidadito para que se vaya adhiriendo a los bordes, pero quede el centro con una forma un poco abovedada. Ten cuidado de no presionar en exceso para que no se parta, pero vete adaptándolo a la forma del cortador, muy poquito a poco, y cogiendo más polvo talco si es necesario. De esta forma conseguimos un efecto abovedado Cortamos el exceso y limpiamos con una toallita el borde para que pegue bien a la trasera. La trasera, como siempre, la he hecho en el mismo grosor, texturizado. Y ahora colocamos la pieza y presionamos el cortador para cortar ambas capas. De esta manera nos queda la pieza con un poco de volumen. A continuación, y para que saliera el aire durante el horneado y no se nos deformara la pieza, decidí hacer un orificio donde voy a colocar la fornitura del colgante. Pero no lo hagas, porque creo que esto provocó que se me deformara la pieza en el horno y no quedara con el mismo efecto abovedado que tenía cuando lo hice. Creo que se me salió el aire por ese orificio y la pieza se bajó un poquito. Así que cuando la saqué del horno aún caliente tuve que darle forma con las manos. Con lo cual te recomiendo que no hagas el agujero en este punto, sino después de horneada y fría la pieza. Como siempre es el momento de hornear. Y así es como quedan nuestros colgantes ya terminados. Aquí puedes ver los tres. En este caso le di un acabado lijado y pulido que le da un efecto precioso y lo monté en un cordón de antelina de color azul con varias cuentas de madera y de metal. En la caja de descripción del vídeo y en la tarjeta te dejo el enlace al vídeo donde puedes aprender a lijar y pulir las piezas para conseguir este efecto brillante tan bonito. En este segundo colgante también lijé y pulí
y le coloqué una cadena y en el lateral un detalle con unas plumas y unas cuentas de metal y de madera. Y en este último caso, que es el más sencillo, simplemente le puse un cordón de cola de ratón en un color que combinaba y que queda bastante veraniego. Espero que te guste cómo han quedado estos colgantes y que te animes a probar esta técnica para hacer tus propias creaciones. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.